¿Cómo es la denominación del colegio? Su denominación es Institución Educativa Víctor Raúl Aya de la Torre, La Punta Zapayanga. ¿Cuáles son las condiciones físicas del colegio? Bueno, son precarias, hay dos ambientes, un ambiente de 2 pisos que es de material noble, donde están, por ejemplo, el área de CTA, está el área de la dirección, está industrias y los demás ambientes son algo de 10 ambientes son rústicos de material de adobe. ¿Son las adecuadas para el aprendizaje de los alumnos? No, muchas veces muchos de estos ambientes son, por ejemplo, tienen filtración de agua, tienen rajaduras en los sismos que ha ocurrido, se han quedado rajadas las paredes, a pesar que se ha pedido ayuda al municipio, no acuden a esa ayuda. ¿Cuántas horas pedagógicas tienen para la enseñanza? Tenemos 24 horas pedagógicas, 2 horas, 1 hora atención al padre de familia, 1 hora atención al educando y 2 horas colegiadas que realizamos de acuerdo al área que tenemos. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas con las que disponen para el desarrollo de las clases? Bueno, en la presencial se estaba poniendo unas pantallas, ¿no? Para trabajar con videocámaras, en la cual no se daba su uso porque los alumnos no tenían las suficientes tecnología, ellos no tenían celulares. Pero ahora en la actualidad, con esta enseñanza virtual, han obtenido sus celulares, pero son de baja calidad porque no pueden bajar videos. A veces tampoco los documentos que se le envía en PDF no pueden descargar. También observamos que tienen baja, bajo nivel de investigación en celular, solamente se dedican a los juegos. Entonces, hay algunos que sí investigan muy bien y presentan muy buenos trabajos. ¿Cuáles son los factores socioemocionales que influyen en el aprendizaje académico en los alumnos de la institución educativa? Bueno, podemos ver como adolescentes tienen, por ejemplo, influencia o factores de la emoción, se emocionan, ¿no? Otro es, son curiosos para el aprendizaje, a algunos les gusta eh, investigar, descubrir. Se puede ver que hay una variedad de estudiantes, pero en su gran mayoría solamente se emocionan y son curiosos. Cuando uno desarrolla, por ejemplo, actividades teóricas y cuando le llevas a la práctica, algunos lo desarrollan muy bien, pero a algunos no les llama la atención, ¿no? Entonces uno tiene que buscar las estrategias, la metodología adecuada para que pueda hacer eh, bien su experiencia de aprendizaje y pueda nosotros también evaluar, calificar adecuadamente y siempre retroalimentándoles. Los alumnos que trabajan lo hacen para comprar un dispositivo electrónico que les ayude a reforzar sus conocimientos. Mm, En la mayoría, como es una zona rural, los padres carecen de la economía. Muchas veces en casa no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trabajan para poder solventarse, ¿no? Incluso tienen que buscar leña en las partes altas. Algunos tienen gas, para eso tienen que trabajar, para sus alimentos, su vestido, ¿no? Y a veces solamente viven en cuartos alquilados. Entonces ahí vemos que hay una situación precaria. No son todos, porque hay algunos que tienen incluso padres que son profesionales
y ellos recepcionan muy bien los aprendizajes, pero los que tienen una condición económica baja son los que tienen muchas dificultades en el aprendizaje. ¿Cuál es el pensamiento de los alumnos en su mayoría de la institución? Bueno, la mayoría tiene un pensamiento solamente de terminar la secundaria, luego dedicarse de repente a oficios como albañiles, choferes, mototaxistas, pero también hay un mínimo de porcentajes que mencionan tener, por ejemplo, quieren ser enfermeros, profesores, incluso ingenieros ambientalistas y, y así. Entonces, son pocos, pero ahí podemos trabajar con ellos por esa mentalidad que tienen. ¿Se enfocan solo en trabajar? Como digo, hay un porcentaje que se dedica a trabajar por sus necesidades económicas. Y, pero hay un sector también que los padres muy bien apoyan a sus hijos y es de felicitarles a aquellos padres. ¿Qué los motiva a este pensamiento? Bueno, cuando tienen sus condiciones económicas bien establecidas, también piensan bien, recepcionan bien los aprendizajes, pero cuando su condición económica es baja, ellos solamente piensan terminar la secundaria y quedarse ahí, porque los recursos económicos y además los padres no les apoyan. Por ese motivo es. En la institución educativa, los padres asumen su responsabilidad de brindar los recursos necesarios para la educación de sus hijos. Bueno, en la presencial, por ejemplo, cuando se le llamaba a reuniones de padres de familia, son unos cuantos que asumen su responsabilidad, pero en su mayoría están ausentes, no les interesa si sus hijos están avanzando académicamente o están retrasándose. Ahora en esta virtualidad igual es, hasta podemos decir que muchos padres se desentienden del aprendizaje de sus hijos. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar el doble esfuerzo de trabajo, ¿no? Hacer de incluso de padres, orientarles, aconsejarles. Por eso que incluso hemos buscado psicólogos, instituciones para que puedan hablar con ellos, incluso con sus padres, para que asuman sus responsabilidades. Porque hay muchos padres, los dejan a su criterio, entonces eso no está bien. Entonces, estas instituciones privadas son las que intervienen, incluso tienen que visitarles estas instituciones para que puedan retomar el apoyo a sus hijos. Por ejemplo, uno de estos es el SEM que se encuentra mm, en el Centro Policial de Zapayanga. ¿Qué rol cumplen los hermanos mayores en la familia de la institución educativa? Bueno, los mayores ellos son, como se puede decir, los guías para los menores, ¿no? Cuando los alumnos, hermanos mayores, cumplen bien su rol, los menores siguen. Pero si los hermanos mayores tienen malas conductas, malos comportamientos, igual siguen los menores. Entonces, esto ya viene de casa, ¿no? Entonces ya no se les puede exigir más de lo que puedan asumir su responsabilidad de estudiantes. ¿Este rol los limita a seguir sus estudios superiores? Sí, porque muchas veces piensan, por ejemplo, como son adolescentes, piensan en el momento, no piensan en su futuro, como, o sea, no quieren, no tienen metas, no tienen objetivos, pero hay jóvenes que sí tienen una meta muy fija y eso se puede observar en el área de tutoría, donde se considera, ¿no? ¿Qué proyectos tienen, qué proyectos de vida? Entonces ahí uno se da cuenta y pasados los años uno puede ver de que sí, algunos realizan ese sueño o esa meta. ¿Qué se podría hacer para mejorar estas condiciones de los hijos mayores? Bueno, primero que tiene que venir de los padres. Si los padres los orientan bien,
ellos van bien. Porque si en casa no se preocupan por su educación, por los hijos mayores, los menores también siguen esa ruta. Hay excepciones que hay hijos menores que sí siguen a pesar de que sus hermanos mayores hayan fracasado. El Ministerio de Educación, el Estado, brindan un apoyo emocional a los estudiantes de la institución educativa para que puedan superar sus problemas. Sí, hay ayudas, por ejemplo, el área de tutoría, el área de el área administrativo de TOE, los auxiliares, ellos están pendientes en estas acciones que tienen que tomar para ayudar a los alumnos problemas. Incluso se tiene que hacer visitas a sus hogares, conversar con sus padres. Entonces, de esa forma ayuda a la institución. También el Estado, podemos ver de que en algunos colegios dan ayuda psicológica, pero en la institución no hay. Incluso tenemos que pedir apoyo a instituciones privadas para que puedan dar charlas a los estudiantes con dificultades emocionales. La institución educativa es beneficiaria de la entrega de tablets por parte del Ministerio de Educación. Bueno, según el informe que nos ha dado el director, dice que no, porque está considerado como zona urbana, en la cual tiene la población necesaria para no ser considerado como zona rural por el centro poblado de La Punta. Por ese motivo, el Minedu no ha entregado tablets. La institución educativa, ¿cómo trata de apoyar a los alumnos con precarios recursos económicos para que se mantengan estudiando en el colegio? Bueno, hay la institución del Ministerio de la Mujer. Hay una, ¿cómo puedo decir? Hay una forma de ayuda que les dan a estos estudiantes, ¿no? Les dan el apoyo emocional, económico, pero siempre y cuando estos alumnos de verdad asumen su rol de estudiantes, cumplan con todas las actividades de aprendizaje y siempre les están vigilando, le están monitoreando, por decir, ¿no? Para que cumplan su deber de estudiante. Entonces ahí ellos pueden desenvolverse bien. Pero si en el caso que abandona por motivos, por ejemplo, de las malas compañías, empiezan a tener malos hábitos y no se desenvuelve bien en el ámbito académico, también toman sus medidas ellos y los retiran. Nosotros de esa forma podemos permitir que sean monitoreados, vigilados por esta institución. ¿Qué se debería hacer? Bueno, es ya el rol del Ministerio de Educación. Nosotros como institución educativa cumplimos todas las normas, las leyes establecidas del Ministerio de Educación. Ya no podemos intervenir ya en problemas muy familiares, problemas económicos, ya no podemos ya intervenir en ese aspecto. ¿Has realizado trabajos extracurriculares con los alumnos a cargo de tu sección? Bueno, yo como soy del área de ciencias sociales, siempre tenemos, por ejemplo, trabajos prácticos. Tenemos que salir, por ejemplo, a realizar actividades como, por ejemplo, visitas arqueológicas, en la cual tenemos que estudiar numerosas culturas. Tenemos que ir a museos, incluso fuera de nuestra hora. Tenemos que hacer esas actividades. Ahora, por ejemplo, en la virtualidad, también tenemos que buscar, por ejemplo, actividades virtuales de los museos que se hace y muchas veces no se concluye porque sus celulares no tienen la capacidad necesaria para conectarles a Zoom. Entonces, eso también es la dificultad y la limitación que tengo para hacer mis actividades extracurriculares. Bueno, en la actualidad ya no se puede decir eso porque trabajamos de las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche, ¿no? Porque en esos momentos mandan sus tareas, sus actividades y uno tiene que estar revisando. Y
Ya en este tiempo de virtualidad ya no podemos decir extracurriculares, ya tenemos más de las 8 horas trabajando. Entonces eso también el ministerio debe reconocer. ¿Cómo influye el compañerismo, los comportamientos de los compañeros en la formación de un estudiante? Bueno, como se dice en el área de tutoría, les enseñamos a que sepan buscar sus amistades, buenas amistades, para que ellos puedan eh, defenderse como estudiantes, ¿no? Con los deseos de, o con la motivación de seguir una profesión, un oficio, pero que en el futuro les pueda solventar en todos los aspectos económicos, ¿no? Y en el aspecto socioemocional también, porque no hay otra manera, son las áreas que puede ayudar en ese aspecto. Gracias. Gracias, ha sido un gusto esta entrevista.